Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Amables lectores de Portafolio, tengan ustedes un buen día. Les habla Pedro Vargas, editor de Portafolio.co, para presentarles Economicast con las noticias económicas y de negocios más importantes de Colombia y el mundo esta semana. Vamos a comenzar hoy con Edmer. Edmer, hoy martes sale PIB. ¿Qué se espera? El Producto Interno Bruto del primer trimestre, me está preguntando Pedro. Lo que se espera es que haya un repunte y que haya unas primeras señales de mejoramiento de la economía, de recuperación de la economía en el arranque de este 2018. ¿Y de cuánto sería ese arranque, esa recuperación, Edmer? Los expertos están hablando de aproximadamente 2.3%, mientras que la economía en todo el año 2017 creció 1.8%, lo que sería efectivamente una primera señal de que las cosas se están recuperando, aunque todavía sigue siendo una cifra baja, incluso algunos la califican de mediocre, por cuanto la verdad es que el país debería estar creciendo por encima del 4% anual. Los analistas, los expertos, Edmer, ¿se atreven a pronosticar de pronto cuáles serán esos sectores que más crecerán o es muy difícil? No, sí, indudablemente que ha habido ya con los datos que ha divulgado el DANE respecto a sectores como la industria, el comercio e incluso los mismos producción de alimentos, pues da una señal ya. Efectivamente, por ejemplo, en el caso de la industria tuvo un crecimiento de 1.5%, lo cual indicaría que podría estar de ese nivel el crecimiento de ese sector, pero el más importante en este caso sí es el comercio de esos dos sectores, que ha tenido un crecimiento en estos primeros meses de manera individual por sector en 5%. En el agro, pues lo que ha mostrado es que ha habido una baja en los precios de los alimentos y por tanto eso significa que ha habido buena oferta. Bueno, le damos las gracias a Edmer Tobar por esta explicación, editor del periódico Portafolio. Y ahora llega Alfonso López, quien cubre minas y energía para el periódico Portafolio y nos va a hablar sobre Hidroituango. Alfonso, ¿qué va a pasar, podría pasar esta semana? ¿Qué pasó la semana pasada? Porque fue un tema tan movido. Expliquémosle un poquito a la gente qué pasó y qué podría pasar esta semana o qué tiene previsto la EPM para esta semana. Pedro, pasó lo siguiente. Uno de los dos túneles por donde se desvió las aguas del río Cauca tuvo una falla geológica y ocasionó un taponamiento. Esto represó aguas arriba del río y aguas hacia abajo. No se presentó ninguna novedad. Sin embargo, ante la presión del agua, la misma presa que estaba ya superando su cota, o sea, su nivel, si no se hubiera tomado la decisión de hacer el desagüe por el cuarto de máquinas, hubiera pasado incluso una tragedia no solo ambiental y con las comunidades, sino con el mismo embalse. Ya, Alfonso, ¿esto cuánto retrasa las obras? Hemos escuchado que se va a retrasar un poco o mucho. ¿Cuál es la versión de la empresa, de la EPM, que es la dueña de Hidroituango? Por parte de EPM hay un hermetismo total, pero hemos consultado con varios analistas sobre el tema y señalan que si la obra le faltaba prácticamente menos del 10%, porque entraba ya en operación en la primera semana de diciembre, con este evento se puede retrasar hasta 2 o 3 años la entrada de la nueva operación, ya que con el llenado del cuarto de máquinas se pierden más o menos unos 200.000 millones de dólares en equipos y en trabajo. Entonces, hasta que se vuelvan a traer los equipos, hasta que los seguros vuelvan a asumir ese riesgo, puede pasar un año, año y medio, y hasta que se vuelva a hacer un montaje del cuarto de máquinas puede pasar otro año y medio, 2 años. Lo que en cierto momento, Alfonso, puede ser grave, digamos, porque se prevé que para el año entrante o el 2020 habrá otro fenómeno del Niño. Y obviamente se esperaba que esta hidroeléctrica ya estuviera en funcionamiento, pues para que no se corrieran los riesgos que se corrieron en el 2016, cuando estuvimos, digamos, al 0.1% de entrar a racionamiento. No hay que ser alarmistas. Sí, no, obviamente no. Pero si hubiera entrado Hidroituango en la primera semana de diciembre, estaría empezándole a aportar al sistema interconectado nacional 2.400 megavatios de capacidad instalada. ¿Sí? ¿Qué era lo que iba a pasar? Que muchas de las termoeléctricas iban a ser reemplazadas por la hidroeléctrica
e iban a entrar a mantenimiento, a conversión de nuevos equipos. Ahora, ante esta eventualidad, no se va a saber o no se tiene a ciencia cierta qué va a pasar en el primer semestre del 2019 con el sistema de generación. Cómo se va a entrar a cubrir esos 2.400 megavatios de capacidad instalada. Claro, lo que sí es cierto es que hay que ahorrar energía desde ya. Hay que comenzar a ahorrar energía. El gobierno nacional tiene que empezar a formar campañas y planes de contingencia. Se estaba hablando de que las termoeléctricas, iban a entrar a suplir esa generación, pero hasta hace unas 2 horas, ANDEC, que es el gremio que reúne a todas las térmicas del país, estaba diciendo que no tenía la suficiente capacidad para asumir esa oferta. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por su explicación para los lectores de portafolio.co, y en este momento llega a la mesa de redacción Andrés Quintero, que nos va a hablar sobre el Congreso de Zonas Francas y Puertos que se va a llevar a cabo en Cartagena este jueves y este viernes. Andrés, ¿qué van a tratar las personas, los expertos en este Congreso? Así es, Pedro, lo que va a suceder en Cartagena esta semana es precisamente el primer Congreso de Zonas Francas que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cartagena. Hay 2 temas esenciales que van a ser, sobre todo, primero los decretos y la regulación que está para estas zonas especiales, porque también van de la mano con la regulación aduanera. Entonces también se va a tratar mucho de qué va a pasar con los nuevos decretos, que de lo anterior se puede rescatar, que hay que cambiar, todo esto que todos los inversionistas extranjeros han dicho que es una herramienta muy buena de inversión. Y otro tema también va a ser el tema de comercio exterior. El tema de comercio exterior no viene bien en las zonas francas. Venimos con una caída de menos 30% y menos 2,3%, tanto en importaciones como en exportaciones a febrero, o sea, con febrero nomás. Y ya en el consolidado del año también las cifras son negativas. ¿A qué se debe que no le vaya bien a las zonas francas, Andrés? Varios expertos dicen que hace falta cadena productiva, un encadenamiento productivo para, digamos, yo que soy, importador de algunos productos, tener esa capacidad de poder llevarlo de la zona franca hasta el destino, o al revés, exportador que tiene su empresa de servicios tecnológicos, poder a través de una zona franca. Esto ya se está haciendo en el país, en Cali, hay varias zonas francas que están intentando innovar en esto, pero todavía falta bastante, por eso las zonas francas todavía no arrancan en términos de comercio exterior. Andrés, muchísimas gracias. Ahora le damos la bienvenida a Javier Acosta, redactor de portafolio.co. Javier, el dólar. Bueno, Pedro, pues hay que empezar diciendo que pese a la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, que impulsaron la semana pasada los precios del petróleo a niveles que no se veían desde el 2014, el dólar en el mercado colombiano se mantuvo relativamente estable la semana pasada, pese a todos los pronósticos, porque eso indicaba que ante la subida de los precios del petróleo el dólar caería significativamente, cosa que no ocurrió. Al cierre de la jornada del viernes, el dólar cerró en un precio promedio de 2.825 pesos, es decir, cayó 18 pesos al final de la semana pasada. Eso es muy poco porque en una jornada se alcanza a subir o a perder esa diferencia. Entonces se puede decir que es un precio estable. Este precio no es muy significativo, pero marca una estabilidad que se mantendría hasta después de las elecciones presidenciales, ya que el mercado está más a la expectativa de esta situación que pendiente al contexto externo, como efectivamente está ocurriendo. O sea, palabras más o palabras menos, el dólar y el petróleo en Colombia perdieron esa correlación directa que hay, y hoy está el mercado más pendiente de la situación interna del país. Y veríamos al final de esta semana un dólar en niveles entre los 2.780 y 2.820 aproximadamente, si nada extraordinario ocurre. Así es, Javier, en los precios del petróleo la semana pasada el Brent terminó sobre los $77, el W sobre los $70, los precios más altos, como usted lo decía, desde 2014. Ya hay un banco, el Bank of America de Estados Unidos, que dice que los precios podrían estar sobre los $100 el barril el año entrante, aunque lo que sí es cierto es que a finales de este año, de acuerdo a 2 entidades bancarias, financieras y de inteligencia de Estados Unidos,
El precio del petróleo fácilmente puede llegar a estar sobre los $80 a finales de este año, Javier, lo que significa que para las finanzas del país es una excelente noticia. Porque sabemos que pues obviamente la mayoría de los ingresos para el país los constituye el petróleo. Para esta semana se espera que el precio del petróleo se mantenga en esos niveles, dicen los expertos, a raíz de las sanciones de Estados Unidos a Irán por retirarse del acuerdo nuclear. Entonces así tenemos que para esta semana se va a mantener ese precio y para final de año seguramente estará sobre los $80-85, dicen los expertos. Javier, muchas gracias. Gracias, Pedro. Y para cerrar hoy Económicas, tenemos invitado a Gabriel Flores, que nos va a hablar sobre un dato que sale esta semana, financiación de vivienda. Gabriel, ¿qué se espera? Efectivamente, Pedro, como usted decía, esta semana salen los datos de financiación de vivienda y hay una expectativa grande porque se espera que este indicador siga mejorando. Todo esto relacionado con los desembolsos que han empezado a moverse a pesar de las eventualidades del mercado de la desaceleración. Hay gente que está otra vez acercándose a los bancos. ¿Por qué? Porque se está reforzando el tema del subsidio a la tasa y esto está atado a la oferta que están entregando los bancos para vivienda. Gabriel, ¿y qué efecto ha tenido en el crédito de vivienda las bajas de interés del Banco de la República? ¿Afectan algo o no afectan algo? Estas tasas de referencia efectivamente impactan las hipotecarias, pero los analistas y Camacol, el gremio constructor, dice que más o menos en unos 6 meses empieza a ver este impacto. Como han venido unas sucesivas bajas, ya hay clientes, usuarios que están empezando a ver reflejados esas primeras alzas en los créditos hipotecarios. ¿Esas primeras bajas? Sí, perdón, esas primeras bajas. De hecho, Camacol decía que de un promedio de 12% ya se está manejando un 10% en el crédito hipotecario, lo que es interesante, unido al subsidio a la tasa de interés, pues se puede decir que más o menos en 9% está el crédito hipotecario, algo interesante en medio de los momentos complicados del sector. Exactamente. Gabriel, muchas gracias a ustedes, amables lectores de portafolio.com. Muchas gracias por estar con nosotros en Económicas. Los esperamos la próxima semana. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.